que tienen como un miedo levante ahora. ¿Miedo qué? Miedo Al levantar. levante. Que a la encarar. confrontación con Levante. Sí, las minas. encarar. Sí, Pero pibes de qué edad. 17, 16. ¿Vos decís dentro del contexto del colegio o incluso afuera? O sea, ¿es como En ambos. transversal? En ambos. ¿Y a las minas? Nah, ¿Pero encarando las ves? sí. Las minas son totales. ¿Y qué significa eso para vos? Perfecto. No, obvio. El problema es que el chabón no tiende a no encarar, o sea, no quiere encarar. Tiene miedo a encarar. ¿Y vos por qué crees eso que dice el miedo a las minas? ¿Por dónde crees que viene? Bueno, sí, creo que todavía es muy reciente. Digo, primero, si vos lo ves en tu secundario, evidentemente el feminismo llegó a más lugares de los que creíamos. Hay un debate de que el feminismo fue una cosa solo de clase alta o de clases medias altas, y de que un debate que solo interpelaba a gente que ya tiene las necesidades cubiertas. Y quizá la vanguardia o quienes llevaron a cabo ese primer instancia de debate, sí, quizá fue llevado a cabo por gente que tenía las necesidades satisfechas y tenía tiempo para dedicarle a eso, pero los efectos, o sea, se inventaron en toda la sociedad. Uno puede quizá encontrar efectos de distinto tipo de efecto en distinta clase social, en cómo se ven, pero para mí un movimiento con la relevancia que tuvo la última ola del feminismo en Argentina es imposible que no tenga efectos en todos lados, aunque en una la veas la utilización de la E, pero en otro quizás lo veas en irte de una casa donde tu marido te estaba pegando, ¿viste? O tener un número al que llamar, en ese caso, o tener una amiga con la que hablarlo, o encontrar las palabras para decir algo que te estaba pasando, digo, que aparecieran palabras para describir algo que estaba pasando. Creo que es muy ingenuo pensar que porque una vanguardia la puede llevar un sector chiquito, eso después no afecta a la sociedad argentina como un todo. Y la verdad que Argentina en ese sentido, además, no solo afectó a la Argentina, afectó en América Latina la ola feminista del 2018. Pero bueno, yendo un poco a lo que decías, creo que reconfiguró todas las relaciones sociales, y en ese sentido entiendo que haya pibes que no hayan sabido o no sepan al día de hoy en dónde pararse, y tampoco creo que se vaya a solucionar ya. O sea, me parece que fue muy revolucionario lo que pasó, o sea, porque no era solamente un planteo de cambiar los vínculos entre mujeres y varones, o sea, era un planteo de cambiar los vínculos estructurantes de la sociedad capitalista, casi te diría, porque pedir que el trabajo en casa de una madre que es ama de casa se pague, estás pidiendo básicamente que las estructuras de cómo funciona el mundo dejen de funcionar con la manera que funcionan. Estás pidiendo que el modo de acumulación cambie casi. Entonces digo, creo que nos va a llevar mucho tiempo volver o que se vuelvan a sentir todos cómodos. También siento que el género más disputado o a quien más se focalizó fueron a los varones, entonces obviamente se sintieron en el centro de los cuestionamientos, y si bien el cuestionamiento nunca fue individual, de tipo vos persona, bueno, quedaron como en el centro, y creo que en ese sentido muchos todavía se deben estar intentando reacomodar o encontrar una manera de acercarse con la que se sientan cómodos ellos y con la que se sientan cómodas las mujeres. Eh, pero bueno, tampoco creo que es algo que se vaya a solucionar de un día para el otro, creo que todavía es reciente, y que, bueno, estas cosas que cuentan tienen que ver con todavía los efectos medio a mediano o largo plazo que vemos de eso. Vos o sea, inmediatamente, porque no lo hablamos así, pero onda, la repercusión del ejemplo que pone Paola de eso, inmediatamente lo ligaste a feminismo. O sea, es Sí, para obvio. vos inmediato, es Y ligado sí o sí. sí, porque las mujeres tenemos, o sea, yo no sé en tus pibes de 18 particularmente qué fue lo que pasó, pero por ejemplo en mi generación un poco menos, poner que te diría los pibes de 22, una cosa así, que durante el 2018 estaban en la secundaria y fueron testigos de la ola de scratches, de cómo compañeros suyos eran escrachados dentro del colegio, etcétera. Para todos, para muchos de esos pibes fue una marca muy fuerte en la construcción de su sexualidad, de su identidad, de su comodidad para encarar
al otro género o al mismo género, lo que sea, pero bueno, en general son problemáticas que aparecen mucho en los vínculos heterosexuales entre varones y mujeres, más que nada. Creo que sí, que hubo una reconfiguración ahí súper fuerte y que los varones no supieron dónde quedar parados y toda esa seguridad y hombría que antes los bancaba, porque quizá todas esas inseguridades estuvieron siempre, pero te avalaba algo de Salir de ser protagonista un poco no te deja, sí. No entender la situación. Y que de repente todo lo que te volvía fuerte ahora te vuelve como medio como es mirado como con dudas, todo lo que era considerado galantería, caballerosidad, de repente ahora es mirado raro. Eso no quiere decir que todas las pibas sean feministas, pero esto es lo que te digo con respecto a cómo para mí sedimenta en lo amplio y en distintas clases sociales y en lo que fuera, que es tipo, las pibas ahora tienen palabras para nombrar cosas que antes no podían nombrar, o sea, con la idea de consentimiento, de no es no, que quizás suena muy abstracto, a veces es, o sea, por ejemplo, para mí fue ponerle palabras a lo que pasó toda mi vida, o sea, toda mi vida sexual, toda mi vida vincular, si la repaso para atrás, es la historia de yo intentando decir que no, ¿entendés? O sea, es como realmente te define. Para las mujeres, no poder decir que no me define al día de hoy también, digo, tampoco es algo que está tan desarmado, pero al día de hoy me cuesta decir que no cuando no quiero, porque la bajás, porque no sé qué. Y digo, que eso, creo que eso en los adolescentes es tremendo porque es ese momento donde uno más está como buscando un norte, intentando buscar su lugar, intentando definir su sexualidad, con todas las inseguridades y todo lo que eso tiene, y creo que nada, que todavía no sabemos cuál es el final de este camino, porque... Pero vos ponele qué crees, porque ponele, ¿cuándo y cómo, no? Podemos sentarnos, en este caso, puedo decir los hombres, ¿no? A hablar o a discutir este feminismo, o si ya pasó el tiempo adecuado, si ya estamos preparados, si ya el feminismo, las mujeres, porque no creo que sea exactamente lo mismo, pero Sí. el feminismo, las mujeres están dispuestas a que o preguntemos, o discutamos, o nos animemos a hablarlo. Yo creo que el feminismo en este momento no está en el centro de la discusión política y que ahora como que esas conversaciones están reducidas más a lo individual, de tipo los mano a mano, los espacios laborales. Yo lo veo mucho en los espacios laborales, digo, se termina, como que las discusiones que antes eran a nivel macro y políticas ahora son a nivel micro y casi interpersonal. De consultas, de dudas, sí veo como... Veo a mi alrededor los efectos de lo que fue el tono en el que se tuvo la discusión en el 2018, en donde muchas veces fue muy exclusiva y muy excluyente con los varones, muy hostil en muchos casos. Y veo todavía cómo a muchos les cuesta acercarse a hablar sin miedo, digamos, lo veo eso. Creo que es otro momento, que todos los que formamos parte de esa ola tenemos ya, bajamos 10.000 cambios. ¿Vos crees que ahí igual actúa como una moral progresista o feminista en sí? ¿Me explico? ¿En qué sentido? En eso de contenernos para hablarlo, o poner ahora un poco menos, como decís, pero por lo menos en su momento, si lo que actuaba en realidad era algo del progresismo en sí, por adoptar esa lucha, incluso siendo hombres, desde un segundo plano, o el feminismo en sí era lo que impedía a los hombres poder hablar de eso. No, creo que tampoco, o sea, creo que fue algo más del feminismo que del progresismo. No creo que haya sido el progresismo, porque el progresismo hay muchos varones, mucho. En su mayoría las voces que hablaban eran varones. Creo que también el feminismo nunca pudo responderse esa pregunta de qué rol tienen los hombres de esto. Es como que muchas veces era como, bueno, vayan ustedes y debatan, ok. Pero la pregunta era otra, la pregunta era de qué manera nosotros interactuamos con ellos. Y yo creo que esa respuesta nunca tuvo una síntesis superadora. ¿Vos crees que se dio esa discusión siquiera? Sí, yo la vi, yo creo que se dio, pero era un tiempo muy difícil para tener discusiones de grises, digamos, como que yo siento que cuando está, como pasa ahora con, no sé, lo libertario, digo, cuando una discusión está tan en auge, o puede pasar con Medio Oriente, digo, cuando una discusión está en su pico de sensibilidad, no hay lugar para grises, o sea, entonces a mí me ha pasado dentro de mi grupo de amigas de plantear esta discusión. Y al toque, viste, que yo decía, no sé, me acuerdo cuando fue el debate del aborto en 2018, yo estaba de novia con un varón y quería que me acompañara a la marcha. Entonces yo obviamente estaba motivada por motivos personales, pero que bueno, muchas veces pasa que las discusiones políticas te motivan experiencias tuyas para tu posicionamiento, ¿no?
Y entonces de repente una amiga me respondía, bueno, no, pero yo tengo una amiga que apareció el abusador en la marcha, y entonces que vamos a hablar que aparezcan los abusadores. Bueno, ok, si lo pones en esos términos, no, obvio que no, digamos, como que era muy complicado. Era un momento de mucho auge y era un momento de mucha sensibilidad, en donde muchas pibas hablaron por primera vez y dijeron lo que les pasó en su vida, y la cantidad que no hablaron, la cantidad que no hablamos, porque no todos los casos se pueden definir como abuso, pero todas vivimos abuso a lo largo de nuestras vidas. Y si lo verbalizamos o no lo verbalizamos, fue otro tema, pero digo, cuando un tema está tan en auge, no hay lugar para grises. Entonces, yo no estaba el debate, pero al toque se cerraba, porque al toque alguna saltaba con una carta que es medio inimputable, de Claro, y tipo, cierra bueno, la ¿qué pasa discusión completamente, claro. claro, ¿qué pasa si aparece mi abusador? ¿Y qué pasa? Bueno, si ese es el escenario, no, que no vengan. Entonces nunca, me parece que nunca pudimos terminar de saldarla, y que tampoco fue prioritaria dentro de las discusiones, como que se puso en un segundo lugar y bueno, parte de las consecuencias de eso lo estamos viendo ahora. Para mí, ya creo que es el momento de no evitar el elefante Vamos, del patio. cuando quieras. A mí lo que me pasa con, primero, lo que dijiste públicamente, ¿no? Y lo que dije yo en respuesta a eso, Sí. es que para mí pone en el centro de discusión algo que es difícil incluso fuera de los feminismos, incluso antes de esto, pero en este caso evidencia un poco más, me parece, que es la sexualidad y los placeres, ¿no? Y cómo en este momento interpreta el feminismo lo que significa el placer y cómo lo interpreta, ¿no? lo que sería la masculinidad o el machismo, eso. Creo que en realidad la discusión va por ese lado. Te corto un cachito, Pablo. ¿Podríamos reponer para el video que habían comentado ustedes dos para quienes no hayan visto las entrevistas? Dale. Iniciaría ella. Dale. Porque es la que sí. El video que se viraliza mío en Futurock, una entrevista en lo de Gaby Sued, que vos tuviste también, es un video en donde me pregunta la definición de Virgo y yo digo que es gente, varones, que fueron probablemente excluidos a lo largo de su vida, que se encuentran en la virtualidad, en blogs, Twitter, etcétera, y que les cuesta tener vínculos horizontales con las mujeres, que o las consideran lo más grande que hay, mi vieja, o un pedazo de mierda, todas putas. No digo ni vieja ni todas putas, pero digo un poco esta idea. Y ahí Gaby Sued me pregunta, ¿Milei es un Virgo? Y yo le digo, sí, Milei es el referente de los Virgos. A lo que vos respondés. Yo respondo que cuando vos decís o enunciás eso, para mí cerrás una discusión y reducís a una porción social, a por lo menos una imagen, una representación que quita cosas que estaría bueno discutir, me parece. Ese es mi punto de vista. Reducir a los votantes de Milei como eso, vos me decís que, y de hecho en palabras no lo decís, pero la entrevista, de hecho ellos alientan, ¿no? Sí. Eso, como tratan de linkearlo. Y aparte es un discurso general, ¿no? Vos que sabés, o sea, en los mediáticos todo el tiempo, cada vez que un libertario dice algo, algún comentario de una mina diciendo no tocaron una teta o algo así, hay. Sí. A mí me parecía una discusión que cierra, más si aparte salieron como muchas referentes a aplaudirte, solamente por el hecho de aplaudirte, eso es lo que creo, sinceramente. Más que abrir, como decía antes, para mí se podría abrir una gran discusión sobre lo que es la sexualidad, el placer y por dónde viene la masculinidad o no. Y en realidad lo que yo creo es que ese discurso, que te lo discuto a vos porque fuiste pública, sí, en realidad solamente representa un machismo que opera sobre los hombres. O sea, alienta el propio machismo sobre los hombres, sobre lo que significa la vitalidad sexual y qué tiene que significar para un hombre, más que combatirlo. Y yo creo que el feminismo tendría que combatirlo, me parece. Uh-huh. A ver, primero de todo, la categoría Virgo, que no la inventé yo la describo. Claro. Es una categoría, ¿cómo es la palabra? Como que busca picantear, digamos, en sí mismo el término es un término provocador, esa es la palabra. Es un concepto
provocador. No es un concepto que viene a traer consensos o que viene a abrir un debate. Es un concepto provocador, así como lo es el de feminazi. Uno podría como oponerlos, como cada uno representa la peor versión de los dos lados, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando hago la pizarra, digo, y de hecho ahí también lo digo en ese recorte, que para mí el grueso de los llamados virgos son inofensivos, y hay un porcentaje chiquito, que son los incels, que son los que están organizados a través de una filosofía antifeminista. Vos decís más peligrosos, de hecho, en la pizarra. Que son más peligrosos y que tienen esto de que lo que los define es un poco el antifeminismo y un poco culpar a las mujeres por todas las cosas malas que les pasaron, ¿no? De que no pueden levantar o que no pueden encontrar laburo. Digo, como dijiste, hay una relación horizontal lectura, es imposible. Sí, una lectura, además una lectura medio conspirativa también de por qué sus vidas son como son. Pero a los incel también, por lo que entiendo, no solamente culpan a las mujeres, sino también a la figura del Chad, ¿no? Sí, el Chad. Que es como el y del canchero, machismo, ¿no? Es como el... Sí, el Chad para mí el Chad es la figura de cómo ellos les gustaría ser, digamos. O sea, Claro. El Chad es Milei editándose la foto de la papada para que le quede la mandíbula marcada. Es como el ideal de hombre que ellos sueñan, digamos. Y también es lo que creen que quieren las minas, digamos, que la mina quieren eso. A mí me parece, a ver, por eso digo, hay una parte provocadora de lo que yo digo que no busca debate y que no busca abrir una conversación. Cuando yo hablo, y porque también tampoco creo que haya debate posible con los incel, digamos. Esta no es gente que uno puede convencer, esta gente que está muy convencida, que se alimentan entre ellos, que están organizados alrededor de esto. De hecho, o sea, el presidente llegó a la presidencia con un discurso antifeminista, digamos. Entonces yo ahí no tengo un debate posible, digamos. Si tu filosofía es estar en contra de mis derechos, para mí está clausurado el debate ahí. Y después está para mí como todo un mundo de los llamados virgos, amables, simpáticos, tiernos. Los pibes que fueron conocidos toda la vida como pibes tímidos o pibes que se sentían más cómodos entre pibes, etcétera, que para mí, y que siempre les costó la conversación con las minas, que siempre les costó como esa cosa así medio padre, pero que para mí son inofensivos y que para mí siempre existieron, digamos, no que el feminismo lo creó. O sea, siempre existieron estos pibes, solo que ahora hay una narrativa que los agranda, porque es como que están de vuelta, digamos. O sea, siento que quizás durante el feminismo se sintieron oprimidos, o se sintieron zarpados, o se sintieron como realmente muy afuera de toda la conversación y sin ningún espacio para entrar. Pero creo que existieron siempre y que ahora lo que pasa es que es el auge nuevamente y para mí el riesgo no es que tengan auge los pibes que les gustan estar entre pibes, sino que hay una porción que han encontrado una narrativa política, ideológica, de que el enemigo es el feminismo y lo que hay que destruir es todos los derechos conquistados, porque ese es lo que nos trajo donde estamos hoy como país. ¿Pero eso lo entendemos como un efecto del propio feminismo? No, o sea, siempre... No lo digo como para hacerse responsables, ¿no? Pero sí para pensarlo. Eso es lo que yo digo. O sea, estos movimientos de backlash, de dar vuelta y que se vuelvan a agrandar los que estaban siendo cuestionados, existieron siempre a lo largo de la historia y van a seguir existiendo. Entonces, para mí no es culpa del feminismo, es parte natural de, para mí, como sucede en los procesos sociales. Entonces, para mí no es responsabilidad del feminismo. El feminismo tiene críticas para hacerse a sí misma, pero no es responsable de que los pibes se hayan violentado o que un sector de los pibes que siempre se sintieron tímidos o con dificultades para vincularse con las pibas hoy estén empoderados bajo el lema de todas putas. O sea, eso no es culpa del feminismo. O en todo caso, si es culpa del feminismo, es porque no supieron adaptarse a un proceso de cambio social. O sea, para mí las críticas al feminismo van por otro lado, no eso. Para mí las críticas al feminismo pueden ser haber abierto más el debate a los varones o no, tienen que ver con la política de la cancelación, los scratches que hubo en las secundarias, con pibes que estaban recién forjando su personalidad y su sexualidad y que no tenían una visión tan elaborada de la sexualidad como para que se le ponga el mote de violador, digamos, de casos que conozco, de secundarias cercanas, digo, y todo lo que eso generó en los pibes y dentro de las relaciones sociales, etcétera. Entonces me parece que nos pueden hacer cargo de eso. Creo que sí creo que tiene que ver, pero obvio que creo que tiene que ver y que es en respuesta a eso, pero de ahí a hacernos responsables me parece que es otra cosa. Pero sí me interesa lo que decía de la sexualidad y del deseo. Y creo que también hay algo que fue una muy... creer que el objetivo del feminismo era dejar al hombre en un lugar pasivo.
es como también una lectura muy, muy, muy chiquita de lo que fue el feminismo. El feminismo laburó mucho sobre la idea de espacios de sexualidad con consentimiento, pero no solo para las pibas. Hablados, hablar de lo que te gusta, hablar de lo que no te gusta, poder verbalizar más cosas. Digo, hubo mucho laburo sobre eso. Lo que pasa es que obviamente que esa conversación no fue la mainstream. La mainstream fue el aborto, los scratches, digamos, llegó una parte. Igual yo iba en lo de la sexualidad, por ejemplo, que para mí es central. Hay una lectura que hace las mujeres, ¿no? En este caso, o el feminismo, lo que sea, de que si hay que golpear a lo libertario, a esto que decís reaccionario, lo que sea, se golpea por el lado sexual. Sí. Y eso evidencia, ¿no? No sé si ha hablado mucho, porque también puede ser un sobrediscurso, o puede ser al revés, ¿no? Pero como mínimo, ¿qué tan central o no es en nuestra vida, en lo político, lo sexual? Sí. Y cuánto opera, ¿no? En nosotros el ser un gil por no ponerla o ponerla. Y cuánto ustedes saben eso, cuánto lo manejan. Y si esa utilización del sexo de esa forma, repito, no replica algo de machismo en ustedes. Sí. Desde el feminismo lo estoy hablando. Vos decís que es machista decirte Virgo por no tener las posibilidades de acercarte a una piba a hablarle normalmente, digamos. No sé si sí, pero a ver, en nosotros seguro, si nosotros somos eso, estamos sometidos a machismo. En eso estoy convencido. Eso estoy seguro. Y hubo. Para mí, igual también es como el término liber Virgo surge en oposición al término feminazi. Digamos, no linealmente, pero es como está planteada la discusión hoy. Estos pibes, los libertarios, tienen un discurso muy ellos, digamos, antes de que nosotras ni siquiera supiéramos de su existencia, antes de que siquiera tuviéramos el término Virgo en nuestro diccionario, ellos ya estaban organizándose en blogs, en Twitter, taringa y todo lo que se te ocurra. Estaban organizándose, armando un discurso violento, mucho más violento de lo que el feminismo fue jamás, porque Sí. doxear a alguien, publicar la dirección de su casa, la foto del falcón verde, decir te vamos a matar, te vamos a violar, todo eso, o sea, se estaba forjando en las oscuridades de internet un grupo de personas, de pibes, que sí, quizá es como que yo te como la frase, ningún pibe nace chorro, sí, quizá el pibe en su origen era un pobre pibe que tenía problemas con su sexualidad, pero después lo que hizo con eso no es responsabilidad mía. Y que el pibe hoy se haya transformado en un tremendo violento, con un discurso antifeministas y antiminas, porque digo, uno puede creer que el feminismo es una parte de las mujeres, pero la verdad que muchos de los derechos conquistados afectan a todas las mujeres. Entonces digo, el término liber Virgo surge en oposición al crecimiento de una línea política violenta. Y ellos plantearon unos términos de discusión, donde si vos venís con la pedagogía de la No, te hablan en otro idioma. O sea, es como, no hay conversación posible. Porque yo te digo, porque viene un libertario a decirte las cosas que te dicen. Yo le digo, bueno, quizás desarmemos un poco de dónde viene esto, quizás te cuesta hablar y por eso. No son los términos de la discusión, o sea, yo también me subo a esa discusión de la manera en la que me subo, porque me subo a la discusión en los términos en los que está la discusión. Yo tuve mi etapa del feminismo pedagógico, todas las feministas lo tuvimos en algún momento, y este no es el momento. Este no es un momento de conversación pedagógica, este es un momento hostil y picante de la conversación, y si te querés subir es en esos términos, y si no te querés subir está perfecto, pero los que nos subimos en esos términos porque los plantearon así desde lo que es la hegemonía hoy, que es el gobierno, por más que no sea la hegemonía en la cultura, pero digo, el discurso oficial y los militantes del discurso oficial y los militantes de la libertad avanza, en su gran mayoría, y los representantes más fuertes y las caras visibles tienen un discurso mega violento. Entonces la verdad que uno no puede ser la boluda que responde con pedagogía. Tampoco les interesa, por eso te digo, tampoco está habilitada esa conversación, tampoco hay gente pidiendo que sean comprendidos en ese sector. Después, lo que pasa es esto, que esos sectores radicalizados se vuelven la representación de un grupo mucho más grande que quizá tiene una mirada mucho más ligera y mucho más amable de la conversación. Pero no es una pregunta para nosotros de quiénes somos más o menos, repito, poniendo en centralidad lo sexual o lo que sea y que nos afecte a nosotros tanto y a ustedes que sea lo principal para pegar. Está perfecto, o sea, lo hostil, como decís, o sea, o se responde hostilmente o la dejas pasar. Sí. O sea, para que piensen su propio movimiento creo que están ellos. Para que los libertarios piensen más o menos cómo se manejan, están ellos. Y que hagan lo que quieran con eso, ¿no? Y si hay que enfrentarlo, se enfrenta.
pero para nosotros, no sé por qué me incluyo, evidentemente bien. no soy mujer, pero para nosotros, Está bien, sí, sí. el discutir esto, ya me parece como medio un logro que haya salido medio indemne de poder nombrar feminismo y me hayan pegado más o menos poco. Sí, Eh, porque bueno, está en un momento más tranquilo. está más tranqui, aunque alguna piña se recibe, pero yo creo al revés, que es momento, sí. O sea, si no es este momento para agarrar y repreguntarnos más o menos en qué posición estamos, o quiénes somos, o qué somos, o tener como una experimentación de qué es lo contrario, creo que solo estamos destinados a la derrota. Sí, a ver, creo que, como te digo, no sé si hay tal apertura. Yo no sé si veo tal apertura a una conversación del orden de la deconstrucción, poner que le pongamos así. Pero bueno, como está diciendo, poner un ejemplo de un pibe en algún lado que es tímido y le cuesta acercarse a las pibas y ve a una feminista que el discurso que tiene es un virgo y te clavas paja todo el día y juegas jueguitos y eso es todo lo que sabes hacer. Poner que pensemos en ese pibe. Sí, quizá ese pibe hoy en día no está haciendo contenido por el feminismo, pero la realidad es que es un momento donde la conversación pública no está en esos términos y eso, por más que yo y O el sea, lo público feminismo... rige Y yo creo incluso que la sí. vida, vos en lo micropolítico estás diciendo. Y yo creo que, a ver, no en lo micropolítico y en las relaciones interpersonales creo que pasan otras cosas, digo, que hoy digo, las relaciones interpersonales nunca son como es el discurso público, o sea, todos somos más blandos en lo interpersonal, todos somos más amables en lo interpersonal, todos somos más comprensivos en lo interpersonal, y las mujeres han tenido mucha comprensión con los varones a lo largo de la historia, toda su vida se han dedicado a comprender varones, a justificarlos, a decir, no tuvo malas intenciones, bueno, él no quería, bueno, digo, hubo mucho de eso a lo largo de toda la historia de las mujeres. Entonces, creo que en un momento, yo creo que el feminismo además pasó por todo, pasó por la etapa hostil, pasó por la etapa pedagógica, lo intentó todo, entraron quienes entraron, se quedaron afuera quienes se quedaron afuera. Yo creo que igual es eso, las consecuencias del feminismo están en todos lados y a todos les llegó de una manera u otra, pero creo que por lo menos en la instancia pública no está en esos términos la discusión y sos medio un boludo si lo intentas hacer en esos términos. Intentalo, o sea, a nadie te va a prestar atención y a mí no me gustan los términos en los que está la discusión pública, pero es lo que me toca, no me puedo enojar con la realidad, es como la realidad que me toca y intento participar desde ese lugar. Pero ponele, ¿cómo se maneja ponerle la situación, en la contradicción, ¿no? De la figura Milei con la hermana, ¿no? Sí. Con Karina o Villarroel, ¿no? Sí. Las figuras tan centrales de mujeres con mucho poder. Sí. Y también una figura que ¿no? Milei como rompiendo la imagen de familia, Sí. como institución, destruyéndola. Sí. El chiste del incesto con la hermana. Sí. Y la sexualidad ahí y la no sexualidad de él. Sí. Eso no se puede charlar o discutir. ¿Qué hay ahí? O sea, para mí la figura de Milei rompiendo la familia me parece fascinante. Es algo necesario, me parece. Sí, lo que pasa es que no lo hace desde un lugar de romper la familia, digamos. Creo que Milei, la representación que está teniendo no es tanto la persona que rompe con la idea de familia, sino la representación de que personas con limitadas capacidades sociales también pueden llegar al poder, y digo limitadas capacidades sociales para no decir otras cosas que todos pensamos y que no me interesa decir, pero digo, no es un tipo que dijo elijo un formato de vida que no implique la familia porque creo que la vida solo. Es un tipo que le costó toda su vida los vínculos sociales, que le costó toda su vida sus vínculos familiares, la hermana le salvó la vida, porque se lo cuenta el biógrafo, etcétera, que él tenía viejos que lo trataban de manera muy violenta y la hermana tuvo ahí para salvarle la vida y por eso tiene ese vínculo tan apegado. Pero no me parece que Milei sea como un ejemplo de una alternativa a la familia, sino un ejemplo de un claro, tipo yo que creo, le costó vincularse con seres humanos toda su vida. Pero que él no tenga ese objetivo hace que el efecto no pueda ser discutido. O sea, es como, ¿no? El artista y su obra, no funcionando de esa no. manera. No creo que nadie se esté replanteando la familia por No, justamente, pero no habría que hacerlo. O sea, a mí me parece como, está bien, Milei no busca como objetivo destruir la institución pero lo que familia. digo es, como le estamos poniendo una carga a la vida de Milei que no la tiene. O sea, lo que le pasó a Milei es una vida difícil y las consecuencias de una vida difícil de un tipo que la pasó mal y lo cuenta él y lo cuentan todos los que lo biografiaron y en lo que eso derivó su vida. Pero, digo, siento que
pensar que él puede ser un modelo, por más que no lo haya decidido, es como para mí ponerle una carga que no tiene. Lo que tiene Pero es lo un es tipo igual, ¿no? Sí, yo creo que más que un modelo de no familia, es un modelo de chabón, de tipo, de este tipo que los incels visualizan de sí mismos como el tipo ideal, un Chad, un tipo... Es un incel que lleva a chat, ¿no? Claro, él se autopercibe Chad, por eso pide que le maquillen la papada, por eso pide que le editen las fotos, por eso se sienta al borde de la silla para no parecer petizo, porque él cree que la imagen de hombre que, que es la que va, la que se muestra como seguro, erótico, etcétera, es un tipo de hombre que es todas esas cosas. Entonces el chabón no puede concebir que él no sea todas esas cosas. Y entonces es esto, es medito, que me vea bien, que me vea alto, que me vea rodeada, que me vea con pareja, ¿no? Digo, todo esto de Fátima que se armó, digo. Es la imagen que él mismo tiene de lo que debería ser un varón en el poder o de lo que debería ser un tipo de varón Algo ideal. homoerótico nada más, o sea, le encontrás. Y yo creo que es más buscar aprobación de los otros chabones, porque como te digo, es una idea del tipo de varón ideal que es de chabones, no es de mina. La mina no tenemos, que el grueso de la mujer no es ese su tipo ideal de chabón con la mandíbula marcada y los pectorales marcados. Que un porcentaje de la mina que hacen deporte y van al gimnasio les gustará eso, pero después es una idea construida entre ellos de lo que es. Y hay mucho en el mundo de, bueno, eso Rocco lo puede explicar mejor que yo, pero hay mucho construido en la internet de la idea de Chad. Que no es solamente estético, es de cómo se para entre las cosas, es de tipo el Chad como oposición a un normie, como es llamado, como los boludos de internet que seríamos todos nosotros, los progres, etcétera, que el progre está sobreanalizando las cosas, llora por cualquier cosa, se indigna, qué sé yo, y el Chad está siempre tranquilo, siempre en poder de la situación, siempre sabe lo que es moralmente correcto, como es todo un concepto Lo que tiene más que hacer amplio. un buen hombre, ¿no? Sí. Un hombre a la vieja usanza. Más que un modelo, Milei me parece un síntoma. Es un hombre roto, ¿no? Es que para mí es un tipo que la pasó muy mal, digo, sin entrar como en psicoanálisis de la vida de Milei, que igual es inevitable, porque en realidad es fascinante la figura de Milei, pero es fascinante porque uno dice, se nota todo, boludo, está todo a la luz, las cosas que le pasaron a este tipo en la vida, o sea, pero se nota desde él diciendo, los que me critican me tienen envidia, hasta logré dar vuelta a las elecciones en Europa, hasta yo soy un referente mundial, digo, está todo es muy fuerte. Es imposible no caer en el psicoanálisis de la figura de Milei si el chabón está todo el tiempo poniendo sobre la mesa sus miserias, sus angustias. Claro, nunca alguien se expuso tanto o expuso tanto el sí, ¿no? El ser de Pero no es lo que él quiere. público. No es lo hace a él, es él. propósito. Yo creo que es él, obvio. A lo que voy es que está bien, podemos quedarnos con el chabón esta chapa, ¿no? Evidentemente. Chapa. No diría chapa. O lo que sea, o sea, poder quedarnos como es un conflicto de él, el chabón es un chabón conflictuado, o lo que sea, y por ahí no pensar en el efecto o el movimiento que él está generando en personas que es por mucho superior a él, que él va evidentemente a desaparecer porque el presidente tiene que dejar de ser en algún momento, por X razón o X, y crea un movimiento o una identificación en muchos pibes. Sí. Y en ese movimiento me parece que está objetada las cosas que al chabón le pasaron. Por eso es un modelo, no tanto porque él lo busque, Sí. sino porque evidentemente viene algo en él. Sí, porque dicen un tipo, él puede llegar a la presidencia, yo también, digamos. Y yo creo que está bien, para aquellos que nosotros vemos como enemigos, es una discusión que tienen, o por lo menos una ilusión que tienen en su modelo, pero ¿realmente no podemos aprovechar nosotros eso para discutir cosas que él pone en la mesa? Sí, obvio, pero ¿qué te gustaría discutir lo que él pone en la mesa? La imagen de institución de familia o la sexualidad y no sexualidad del chabón es un tipo conflictuado, evidentemente, como decís, es un Virgo. Yo pues estoy más cerca de estar de acuerdo con vos en eso. Es un Virgo o la relación con las mujeres Así. la tiene muy evidentemente complicada. Pasa que a él no le gusta que hablemos de estos temas. Porque vos decís, bueno, él lo pone sobre la mesa más o menos, pero a él no le gusta que hablemos Pero de a mí esto. No me le interesa causa poco gracia. lo que dice Milei. Está bien, pero digo, no que se está abriendo la discusión o los libertarios, sus militantes están para abrir esta discusión a raíz de lo que él trae. No le gusta a Milei que la gente piense que él no coge. A él le encanta que todos piensen que él coge y las minas y sube. Me acuerdo cuando yo hice ese tweet que se viralizó, ese recorte de los Virgos, él retuitea una imagen donde dicen
alguien pone, Milei no tiene vínculo con mujeres, Milei 2 puntos, y pone fotos de él con mujeres, ¿no? Entonces pone una foto de él con Villarruel y una foto de él con la hermana. A él, de hecho, le molesta la idea de que alguien piense que él le puede costar la vida sexual, o que le molesta la idea de que él no haya elegido, de que parezca que él no eligió esta vida, ¿no? Como que él quiere dar la sensación de control todo el tiempo y de que él eligió todo esto. Y la sensación que nos da a todos es que él no eligió nada de Pero la ponele vida que le tocó. por fuera de él, ¿no? Vos, decime si es muy íntimo lo que pregunto, ¿no? Sí. O sea, la sexualidad y eso, ¿no? Sí. El sexo como algo central de placer, me parece obvio, pero aparte algo central como para relacionarse con otras personas. Si no hablo de coger con muchos, sino, ¿no? De Sí, algo sí, la de sexualidad que como- si cojo o no cojo, o si tengo una vida sexual activa Sí. o no, Sí. o si me tiran onda pibes, o si le tiro onda a muchos pibes. Sí, es algo tremendo. Por eso, vivir atravesado por eso, Sí. ¿no es un poco triste? Sí, pero bueno, es la realidad. O sea, yo creo que en esta sociedad donde uno acumula capitales, ¿no? Para la vida, o sea, el capital cultural o el capital erótico, el capital social, son capitales que uno necesita para ser más seguro de sí mismo. Y la sexualidad es parte de eso, es parte de la construcción de la autoestima, digo, independientemente de si coges bien o coges mal, porque hay gente que quizá construye esa autoestima bajo la idea de que cogió con mucha gente y quizás siempre cogió mal, o siempre cogió sin consentimiento, pero bueno, algo del título de haber cogido mucho, o de ser deseado, o de ser deseada. Y la verdad que yo siento que la sociedad y las personas siempre levantan un poco la ceja o le genera dudas a la gente que no tiene vínculo con su sexualidad o le cuesta el vínculo con su sexualidad. Yo creo que igual han encontrado narrativas muchos chabones en identidades que los salvan de eso, de tipo, no sé, los pibes que los identifica mucho el fútbol y se juntan entre pibes a hablar de fútbol y encuentran en eso una construcción de una identidad y una seguridad por ahí, digo, que quizás lo suyo no es hacerse el chad y el cogedor, y lo suyo es saber de fútbol y hablar con pibes de fútbol y construye su identidad por ahí. Yo creo que hay salidas a eso, como que hoy en día hay tantas subculturas y subgrupos y maneras de construir tu propia identidad que hay salidas a, si no es tu fuerte la sexualidad, encontrarlo por otro lado, pero es algo central en los vínculos humanos, la sexualidad, o sea, está siempre... me acuerdo quien dijo la frase de todos los vínculos se tratan sobre sexo, salvo el sexo que es sobre poder, o sea, como una Claro. cosa así, o sea, todos los vínculos están atravesados por la sexualidad de una manera o de otra. Entonces es difícil sacarlo. Aún así pienso que uno puede encontrarle la salida y que muchos pibes jóvenes han encontrado la salida en subculturas, tipo desde el anime hasta el fútbol, hasta la militancia de algunos, hasta digo, como encontrar otras maneras de construir tu identidad y tu autoestima que no tenga que ver con cuánto coges o con el vínculo que tenés con la sexualidad. No, claro, entiendo que todo tiene como un vigor sexual, toda actividad, ¿no? Toda actividad en general o lo político en general tiene un vigor sexual en alguna medida o lo que sea. A mí lo que siempre me llamó un poco la atención es la forma o la centralidad que le puso el feminismo a lo sexual. Sí. Y entiendo por qué lado va en ese aspecto la liberación sexual del feminismo. Sí. Entiendo por qué lado va. Sí. Pero la centralidad que le da, creo que desde mi punto de vista estaba como enfocada de una forma rara. ¿Por Te qué? pongo un ejemplo. Justo en esos años de full feminismo, como dijimos, Sí. Sol Pérez se hace famosa. Sí. Y la bardeaban, ¿no? ¿no? Es un gato que muestra el cuerpo, qué sé yo, lo que Sí. sea, ¿no? Lo normal machista de Sí. toda la vida. Sí, sí, sí. Y la mina generalmente contestaba con discurso feminista diciendo, yo soy libre de mostrar mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Que es el discurso de liberación Sí. sexual entendible. Yo siempre discutí con mi hermana acá presente de que para mí es una mala respuesta. Sí, yo también pienso Para mí eso. la respuesta en realidad es sí. Yo subo de puestos porque estoy recontra Sí, buena. bueno. Subo de puestos porque me tienen ganas ustedes, hijos de puta, Sí. y me dan este espacio porque ustedes son los machistas. No porque sí. yo... Sí. Porque, Sí, me estoy explico? aprovechando de ustedes, más o menos. Para mí, me explico lo que quiero Pasa que decir. nadie tiene esa percepción de sí mismo. Todos tienen una narrativa sobre sí mismos gloriosa y heroica. Nadie va a decir, no, estoy aprovechando mi capital erótico. A lo que Para mí el ejemplo de eso, claro que fue el foco del conflicto también durante esos años, que fue el caso de Jimena Barón, que para mí es
que era el debate que se mataba todo el tiempo con Julia Mengolini, porque Jimena Barón subía todo el tiempo fotos en culo Sí. y con el discurso feminista, ¿no? Entonces era yo subo fotos en culo porque en realidad soy la más empoderada de todas. Yo ya pegué la vuelta. Estoy tan empoderada que subo mi culo y no es cosificación, porque yo decidí subir mi culo, entonces eludí a la cosificación y ya estoy de vuelta. Y para mí era como... Nadie te pide tanto, o sea... Seamos como, todos sabemos lo que está pasando acá. No es tan complejo lo que está pasando acá, ¿viste? O sea, estás explotando un capital erótico, está buenísimo. Todas las personas que tenemos capital erótico, para mí, está bien que lo explotemos porque todos los capitales nos sirven en esta vida para construir trabajo, poder, vínculos. O sea, yo no descarto el capital erótico. No me parece que sea menor el capital erótico porque hay minas que es lo único que tienen, quizá para dar una lucha en un espacio, para ganar autoestima. Yo no juzgo, pero no me venga con el discurso de que esto es más feminismo, más feminista que el feminismo, digamos. Me parece que eso era lo que jodía, como que era como, yo muestro el culo, a diferencia de otras que muestran el culo, yo muestro el culo distinto, porque yo lo hago empoderada, y es como todas las que muestran el culo están buscando lo mismo y está perfecto. Pero no hace falta que pegues la vuelta, vayas y vuelvas. No hace falta que tengas ese curso para mostrar el culo y ya. Tipo, no hace falta que lo hagas bajo el prisma del feminismo. El feminismo no está juzgando eso. También, bueno, obviamente que el problema es que se centra en personas individuales y que el problema no es el culo de Jimena Barón, sino como la idea de que hay un culo del que hay que apuntar. Pero bueno, aún así, yo, por ejemplo, donde estoy parado hoy, que nunca el capital erótico fue mi fuerte, quizá mi fuerte era otras cosas, simbólico, intelectual, haber estudiado, mi familia, mi apellido, etcétera, no lo descarto, ¿viste? Porque es parte de todo lo que uno construye dentro de lo que va acumulando, que son sus bienes o sus cosas para mostrar, sus cosas para decir. Y yo ya no le escapo a eso. Lo que pasa es que si solo tenés capital erótico es como que obviamente que vas a querer salir de eso porque nadie quiere ser reducido a un buen culo y nada más. Todos queremos Pero es como la discusión de... Claro, o sea, sería... ¿Ves esta discusión? O sea, como el OnlyFans, ¿no? Sí. Es como llevarlo a esa discusión, ¿no? Que no, para mí pasa lo mismo, boludo. Que está bien, es prostitución o trabajo sexual, como le quieras decir, según el marco teórico en el que te pares. Pero es como esto, bueno, yo ahora OnlyFans porque en realidad estoy en dominio de mi cuerpo y qué sé yo, y papá, y entonces por eso lo hago desde una perspectiva feminista. Me parece que no hace falta pegarle tanto la vuelta. Me parece que las diferencias ahí son las condiciones en las que se hacen. Si sos una persona que lo está haciendo en contra de su voluntad o si no. Si no lo estás haciendo en contra de tu voluntad, si nadie te está obligando a eso, más allá de las condiciones estructurales que uno puede decir que por qué llevan a que la venta de contenidos eróticos de mujeres tengan que ser una salida laboral. Digo, si no lo estás haciendo en contra de tu voluntad, no hace falta que todo tenga un prisma empoderante y que lo estás haciendo por las mujeres, para liberar a otras mujeres. A veces son otras las motivaciones que te guían y está bien. Claro, pero a ver, esto que estás diciendo no es tan correcto, ¿sabes? ¿No? O sea, en ciertos ambientes, no, o sea, me refiero correccionismo, o sea, ciertos ambientes decís esto y es... ¿Por qué? ¿Por qué no sería correcto? ¿Por qué sería violento? Y porque está llevando un discurso que en este momento sería como, ¿no? Ultracapitalista a lo Milei, de hecho, ¿no? Uno está explotando su capital, que en este caso es su cuerpo, sin ningún trasfondo político, dialéctico o el que sea. Y hacelo, loco, hacelo porque lo tenés que hacer. Igual estoy de acuerdo, ¿eh? No, lo que te estoy diciendo de que no sé cuánto se dan estas discusiones. El trasfondo político, digo, hay mujeres hay trabajadoras sexuales que se organizaron y militan por derechos, digo, no sé, amar, etcétera, que decís, bueno, acá hay una militancia política por los derechos de las personas que trabajan en el trabajo sexual y que está buenísimo, porque si no es como que el debate era solo o lo prohibimos o nada. Pero después creo como que hay un auge también de venta de contenidos eróticos de mujeres o también chabones hay ahora en redes y que no me parece me parece que en algunos casos es una salida laboral y ya. O sea, que todos se lo quieren marcar en una épica de liberación
y que no me parece que en todos los casos tenga esa épica de liberación. En algunos casos es una salida laboral de alguien que no encontró otras salidas laborales y es respetable. O sea, yo no tengo un juicio moral sobre eso. Pero también me parece que, como todos a veces tenemos la necesidad de tener narrativas propias que nos hagan sentir bien con quienes somos, se le imprime algo que en algunas cosas lo tendrá y en otros no. Digamos, para mí eso hubo casos con algunas famosas en donde la discusión era como eso, o sea, como que te estás poniéndole una carga política a algo que para muchas de nosotras teníamos una lectura que no tenía que ver con una decisión política, tenía que ver con una decisión personal. Y eso. No, hay una sobrediscusión de algo que por ahí no tiene tanta vuelta, o sea, cuando le buscan lo de, ¿no? Lo de ante quién te estás sometiendo porque el que te compre el contenido es hombre o no, ¿no? O Y esa persona no tiene la culpa de cómo funcionan las relaciones sociales y por qué la sociedad llegó a donde llegó y por qué cotizan los contenidos de minas bla y porque hay chabones que consumen eso y etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que los exceden y no tienen por qué dar explicaciones de eso. Pero esto es increíble. Pero sí, creo. Y también lo creo que pasa, por ejemplo, con los votantes de Milei. O sea, la gente cree que el votante de Milei, el 56% de las personas que lo votaron en el balotaje, son antifeministas, que están en contra de la agenda y antiprogresistas. Y es como, hay un nivel de sobreideologización de las cosas que deja tranquilo a quien tiene ese discurso, porque cree que realmente el 56% de la gente tiene esa agenda. Y el error es pensar que la gente vive y vota con ese nivel de carga ideológica. O sea, hay mucha gente que decide su voto en el cuarto oscuro 5 minutos antes y podría haber votado a uno del otro. Hay gente que vota por su situación económica y porque los últimos 10 años la pasó mal y ya. Digo, como a todo se le sobreimprime esta cosa de que toda acción tiene un trasfondo político con un objetivo de emancipación o de contra de alguien. Y la vida de las personas en lo cotidiano a veces es mucho más llana. O sea, a los que estamos tan metidos en estas discusiones nos creemos que todos viven así todo el tiempo. Y no, de hecho el grueso de la gente no vive así todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que es una proyección a veces de uno mismo. Parece ideal, ¿no? Esto. Estamos, ¿no? ¿Estamos? No sé, yo quiero que incluir a las minorías acá. Tenía como una pregunta de el feminismo no es algo nuevo, no es algo del progre, no es nada del otro mundo, es algo que ya viene hace años, lo hizo tu mamá, lo hizo tu abuela, lo hizo tu bisabuela, es algo que ya se viene trabajando hace años y por ahí se fue avanzando un poquito más ahora. En el tema de poner la voz, sí fue difícil poner la voz, costó mucho poner la voz, pero hubo otras formas de poner la voz y por ahí hubo otras clases que pudo hacerlo antes, digamos. Yo me puse a pensar mucho esto y el tema de, por ejemplo, en las villas, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de presentarse frente a una sociedad, frente a un hombre, frente a todo lo que sea, hubo otras formas de presentarse, lo que no tuvieron otras clases sociales. ¿Qué pensás frente a eso? ¿Frente a qué de todo? La forma de presentarse de distintas clases en cuanto a lo que fue el feminismo, sin necesidad de decir la palabra no, sin necesidad de levantar la voz, pero tuvieron otra forma de presentarse frente a la sociedad para ser feministas, sin necesidad de decir, hola, soy feminista. Claro. Sí, yo, que eso, que lo que te decía al principio, que es de una ingenuidad y una negación enorme creer que el feminismo fue la votación del aborto o fue las actrices argentinas o posicionando sobre cosas. Creo que y que incluso las mujeres que hoy no son feministas o que abiertamente dicen que no son feministas han incorporado conceptos del feminismo, ¿viste? Tipo, incluso, no sé, dentro de mujeres que se consideran antifeministas, tipo de La Libertad Avanza y etcétera, que te dicen, no, yo no soy feminista, pero después un chabón las bardea en redes y dicen, me bardeas por mujer. Bueno, algo de todo eso caló. Digo, no se les ocurrió ayer ese concepto de que te están bardeando por el género, más allá de que muchas veces está mal implementado, no la están bardeando por mujer, pero digo, como que para mí hay conceptos que fueron como derramando y que hoy forman parte como de ciertas manual de herramientas que uno tiene para comunicarse y que quizás no sos feminista porque te posicionas como feminista o militaste en asambleas o lo que sea, pero hoy apareció dentro de tu lenguaje hay hoy una serie de herramientas que antes no estaban
y una serie de conceptos que antes no estaban, y que eso, cada uno me parece que a su medida y a su manera los hemos incorporado de manera inconsciente, quizás incluso ni siquiera lo asocias al feminismo, eso que estás diciendo, pero es un concepto del feminismo y es un concepto que se instaló con el feminismo. Y por eso creo que es medio como indestructible lo que pasó, porque está en todo, está en cómo hablamos, en cómo nos vinculamos, en, en ideas que creemos que son nuestras y en realidad las escuchamos, digo, como... No, y creo que con respecto a las clases sociales me parece que no puedo hablar por ninguna otra clase social que no sea la mía, y no puedo hablar, de hecho, por ninguna otra círculo que no sea mi círculo más cercano al mío, porque estoy hablando de algo que no sé, pero creo que a lo largo de la historia todos los cambios sociales tuvieron las revoluciones como la que tuvimos tuvieron repercusiones en todas las clases sociales de distinta manera, con distintos balances, con distintos reflejos, pero no vivimos un mundo distinto, digamos, todos formamos parte del mismo país, todos vimos lo que pasó. En las villas, porque además yo he militado también, en las villas está lleno de militantes y de personas involucradas en la política que también llevan ideas en las que creen, digo, porque también, no sé, siento que a veces como parece la sensación de que tipo vivieran en otro mundo y tipo no se enteraron de lo que pasó. Venimos de Marte. Sí, eso es lo que sí, tenés que no se entender. enteraron de lo que pasó y bueno, como solo pasó en Palermo. Yo no sé si, claro, iba por ese lado, creo. No sé si entendí, decime si le estoy errando lo que quisiste decir, pero... Quizás no entendí yo. No. Creo algo así como si el feminismo pudo contener expresiones de feminismo en otras clases o lugares sociales Sí. que no necesariamente desde el punto de vista vanguardista del feminismo lo podrían concebir. Sí. O sea, qué sé yo, ¿Cómo qué? ¿Cómo sería un ejemplo? generacional... ¿Eh? La Joaquín. ¿Vos crees que...? Pero la Joaquín igual ahora es referente total Obvio, del feminismo, la aman. La Joaquín en su principio, que no hablaba, que no se expresaba, que no decía su historia y todo eso. Es una expresión total feminismo la mina. Obvio. Pero de distinta manera, personalidad. Sí, que tuvo que ver más con su propio crecimiento personal que con un movimiento que la empujó, que la cuidó, digamos. Tuvo que ver con, ella tuvo que crecer ella para Claro, poder sin querer decir- ser referente. Bueno, ahora sí, Claro, evidentemente, porque vende, Ahora, obvio. pero no... Y tampoco hace falta que sea una referenta feminista para ser una referenta, o sea, Claro. es una referenta quizá de un montón de otras cosas, y tampoco y también a veces te convertís en referente sin buscarlo, ¿viste? Como que no sé si la Joaquín estaba buscando ser una referenta feminista contando su historia con la expareja que la golpeaba. Bueno, su propia historia la puso en ese lugar, ¿viste? Como hay mucha gente que no lo elige tampoco. Pero yo no creo, no, por ejemplo, pienso mucho en el caso de Thelma Fardin, que es tan criticada. Yo creo que la piba quería de su carrera esto, ¿viste? Quería que su nombre quede asociado para siempre a esto. Pero bueno, es el rol que le tocó, o sea, y está muy formada y está muy preparada y por suerte es una gran referenta, pero a veces tipo te ponen, ¿viste? Tu propia historia te pone en ese lugar, no lo elegís. Como, bueno, no, creo que eso. Creo que hay feminismo en todos lados y que hay feminismo accidental, digamos, como no planificado en todos lados, digamos. Quizás no lo estaba buscando y tu propia historia te empujó a ser feminista porque tu marido te golpeaba y tuviste que organizarte con tus amigas o tus hermanas y eso es una acción feminista. Y ya, no hace falta tanto marco ideológico. Tiene mucho que ver con la vida cotidiana. ¿Cuál crees que tiene que ser el acompañamiento masculino que tiene que ver con el feminismo? No lo sé. No sé cuál es el acompañamiento masculino. Creo que por encima de todo, tratar a la mujer como un par. Creo que siempre se trató de eso. Tan complejo y tan simple como eso. Y yo creo que el feminismo es un movimiento humanista ante todo. Entonces es como básicamente se trata de ser mejores personas, ser respetuosos con el otro. O sea, todos los debates que uno los piensa como amplios, tipo el consentimiento, como el consentimiento se trata de preguntarle al otro si quiere. O sea, digamos, no es tan complejo. Lo que pasa es que también nosotras estamos muy acostumbradas a callar. Entonces hubo muchos, yo pienso en mi propia vida sexual, hubo muchas veces que hice cosas que no quería, pero nunca las verbalicé tampoco, entonces tampoco le puedo echar la culpa al otro. Digo, hubo veces donde yo tampoco hice nada, y hubo veces donde sí me manifesté y fui avasallada. Entonces, digo, creo que se trata un poco de... Yo siempre vuelvo al humanismo, porque el humanismo es básicamente intentar ser lo más respetuoso que uno puede con el resto y tratar de la mejor manera al resto, y creo que en el fondo siempre se trató de eso.